En una estructura secuencial, el hecho de que todos los pasos que incluye se ejecuten exactamente una vez limita bastante la variabilidad de los resultados que podemos alcanzar. Las estructuras de control restantes aumentan esa variabilidad, posibilitando que los pasos incluidos en ellas se ejecuten o no, dependiendo de la evaluación de una situación. Esa situación la describiremos en la mayoría de los casos mediante una expresión lógica. En concreto, en los siguientes vídeos veremos las estructuras de control selectivas en sus distintas variantes. Una estructura selectiva permite seleccionar cuáles de las instrucciones que incluye se ejecutarán y cuáles no dependiendo de la evaluación de una situación. Dicho de otro modo, las instrucciones que contiene se ejecutarán una o ninguna vez dependiendo del resultado de una situación. En las estructuras selectivas llamamos cuerpo de una alternativa a la acción asociada a uno de los resultados de la situación evaluada. En función del número de alternativas que manejemos y por tanto de acciones entre las que hacer la selección, distinguimos tres variantes de estructuras selectivas: simple, doble y múltiple. La estructura selectiva simple, identificada por las palabras if, then, se denomina así porque maneja una única alternativa, que se ejecutará o no dependiendo de si se cumple o no una condición. Es decir, lo que nos va a permitir esta estructura selectiva simple es restringir la ejecución de una acción al cumplimiento de una condición, de forma que si se cumple la condición se ejecutará la acción y si no se cumple no se ejecutará. La forma de representar una estructura selectiva simple en un diagrama de Taurier se muestra aquí. Como podemos ver, está compuesta por tres elementos: un rectángulo con las palabras if-then que identifican a esta estructura de control, la situación que queremos evaluar que representaremos incluyendo una expresión lógica en un rombo, y una acción que se corresponde con el cuerpo de la alternativa asociada al cumplimiento de la condición. Al ejecutarse un if-then, lo primero que se evalúa es la expresión lógica. Si su resultado es verdadero, se realiza la acción asociada y finaliza la ejecución del if-then. Por contra, si su resultado es falso, finalizará la ejecución del if-then sin llegar a realizarse la acción asociada. Aquí vemos una porción de un diagrama de Taurier que describe una estructura selectiva simple. Este diagrama representa la aplicación de una reducción de un 25% sobre el valor de la variable precio, pero solo si la variable edad tiene un valor mayor que 60. Si edad tiene un valor menor o igual que 60, la variable precio no verá alterado su valor y mantendrá el que tuviera antes de ejecutarse el if-then. Ahora bien, la acción asociada al cuerpo de una alternativa no tiene por qué ser una única instrucción. Habrá veces en que nos interese restringir una secuencia de instrucciones al cumplimiento de la condición, en cuyo caso diremos que se trata de una acción compuesta. Como vemos, la representación de una acción compuesta en un diagrama de Taurier coincide con la forma de representar la estructura secuencial que vimos anteriormente. De este modo, una estructura selectiva simple cuya acción es compuesta tendrá esta representación en un diagrama de Taurier. Observa que tanto si la acción es una acción simple, formada por una única instrucción, como si es una acción compuesta, del if-then siempre parten dos líneas, una hacia la condición y otra hacia la acción. En el caso de una acción compuesta, el rectángulo con la palabra block hará de nodo intermedio entre el rectángulo que identifica el if-then y las instrucciones que constituyen la acción compuesta. También puedes observar en este diagrama un primer ejemplo de anidamiento de estructuras de control, algo habitual y clave en el diseño de algoritmos. En este caso, dentro de una estructura selectiva simple, hemos anidado otra estructura secuencial, la cual igualmente podría contener algún paso que a su vez fuera otra estructura selectiva simple o de cualquiera de los tipos que veremos a continuación. Veamos ahora cómo traducir esta estructura de control al lenguaje C. En caso de que la acción asociada sea una acción simple, se empleará este diagrama sintáctico. Se indica la palabra clave if, entre paréntesis la expresión lógica, y por último la instrucción que constituye la acción. Observa que en lenguaje C no existe la palabra clave then, por lo que la instrucción en C correspondiente a una estructura selectiva simple se suele denominar también instrucción if. Por otro lado, cuando queramos expresar una acción compuesta, tanto asociada a la estructura selectiva simple como a cualquiera de las estructuras de control que veremos a continuación, la traducción a C consistirá en incluir todas las instrucciones que constituyen la acción entre llaves, tal y como se muestra en este diagrama sintáctico. Finalmente, podemos ver que la construcción sintáctica de una estructura selectiva simple que contiene una acción compuesta deriva de las dos anteriores y consiste en la palabra clave if, seguida de la expresión lógica entre paréntesis, seguida de las instrucciones de la acción compuesta entre llaves. Vamos a ver ahora el uso de una estructura selectiva simple en un ejemplo de un programa completo. En concreto, el problema a resolver consiste en la lectura de dos números reales desde teclado, dividendo y divisor, y la visualización por pantalla del cociente si el divisor es distinto de 0. En la fase de análisis, como datos de entrada desde teclado tenemos DDO y DSOR, que representan el dividendo y el divisor. Como dato de salida,
tenemos el cociente de la división coz, que se mostrará por pantalla solo si el divisor es distinto de 0. En la fase de diseño, en la parte declarativa declaramos las variables donde alojar el dividendo y el divisor, y una tercera para alojar el cociente calculado antes de mostrarlo, todas de tipo real. En la representación algorítmica, los dos primeros pasos del diagrama se refieren a la lectura de los valores de teclado. Ahora, como el cálculo y visualización del cociente deben restringirse al cumplimiento de una condición, emplearemos una estructura selectiva simple, indicando en un rombo la condición que debe cumplirse, que el divisor sea distinto de 0. Además, al ser la acción del ifden una acción compuesta que contiene dos instrucciones, estas van unidas mediante líneas a un bloque y será este bloque el que vaya unido al ifden. Por tanto, en primer lugar se leen dos valores y se almacenan en las variables DDO y DSOR, y a continuación se evalúa si DSOR es distinto de 0. En caso de que sea 0, finaliza el ifden y con él el algoritmo. En el caso de que sea distinto de 0, la variable coz recibe el resultado de dividir DDO entre DSOR y se muestra por pantalla dicho resultado, finalizando a continuación el algoritmo. Podemos observar que el algoritmo está compuesto por tres estructuras de control anidada. La de nivel superior es una estructura secuencial formada por tres instrucciones, la última de las cuales a su vez es una estructura de control selectiva. Además, esta estructura selectiva contiene como acción compuesta otra estructura secuencial con dos instrucciones. En la codificación, todas las líneas de código, excepto las situadas entre la línea 12 y la línea 16, deberían entenderse ya sin problema. En la línea 12 comienza la instrucción if, indicando entre paréntesis la condición divisor distinto de 0. Observa la sintaxis un tanto especial del operador distinto de en lenguaje C. En las líneas 13 y 16 están las llaves que es necesario utilizar para delimitar la acción compuesta, y que vendrían a ser la traducción de este bloque del diagrama de Tabourier. Dentro de estas llaves, las líneas 14 y 15 implementan las instrucciones de asignación y de salida que forman el cuerpo del ifden. Vamos a ver ahora el programa en ejecución. Este es el código que hemos visto anteriormente y ejecutamos el programa. En la consola integrada en el entorno de desarrollo nos pide el dividendo y el divisor. Vamos a escribir, por ejemplo, un 5 como dividendo y un 3 como divisor. Al pulsar Enter, calcula y muestra el resultado de la división. Si volvemos a ejecutar el programa, pero ahora como dividendo mantenemos 5, pero como divisor ponemos 0, al pulsar Enter no calcula ni visualiza el cociente. Vamos a ver ahora la ejecución del programa mediante una traza, de manera que podamos comprobar el flujo de ejecución. Para ello vamos a añadir un punto de ruptura en el if, de manera que cuando llegue a la instrucción if se detenga. Y pulsamos el botón Debug. Nos va a pedir de nuevo, ahora en una ventana emergente, el dividendo y el divisor, 5, 3, pulsamos Enter, volvemos al entorno de desarrollo y vemos que se ha detenido en la instrucción if. Podemos ver que el valor de divisor, tanto aquí como aquí, vale 3, es decir, es distinto de 0, se cumple la condición, luego al pulsar en este botón para ejecutar la siguiente instrucción, veremos que entra en el cuerpo del if para calcular el cociente y visualizarlo. De manera que podemos ver en la ventana de ejecución que se ha mostrado el resultado. Vamos a hacer una nueva traza, pero ahora vamos a indicar como dividendo 5 y como divisor 0. Vemos ahora que divisor vale 0 y por lo tanto la condición de divisor distinto de 0 no se cumple. Eso va a provocar que salte el control de ejecución a la instrucción tras el if, es decir, que no entre en el cuerpo del if. Como la siguiente instrucción es la finalización del programa, finalizaría el programa sin calcular ni mostrar el cociente.